Para los usuarios fuera de Venezuela, los analistas políticos o cualquier persona del exterior de Venezuela, es difícil comprender cómo a estas alturas Nicolás Maduro continúa siendo presidente de Venezuela, con los altos indicadores de desaprobación de su gestión que supuestamente mantiene, según los medios opositores, y un gran porcentaje de la población así lo considera o lo deja entrever, siendo su principal falla el no haber podido implementar un modelo económico que saque a Venezuela de su profunda crisis. Y con todos estos indicadores en contra, sin embargo, la oposición venezolana no ha podido salir por ninguna vía del presidente venezolano Nicolás Maduro. Así que realmente la respuesta ante esta situación pudiese estar en el inmenso grado de torpeza e ineptitud política bajo la cual se ha manejado la oposición venezolana, quien a partir de este último o recientemente pasado 23 de agosto de este año, es decir, hace 3 días, anuncia nuevas jornadas de presión social, llamando a convocatorias de calle, por cierto, con muy escasa participación de la ciudadanía, a través de uno de sus voceros oficiales, como lo es de los voceros oficiales del Frente Amplio Libre, en la figura encarnada, en la figura del señor o el doctor, porque es psicólogo de profesión, Ángel Oropesa, y paradójicamente o casualmente, después de este llamado a profundizar la presión social por parte de la sociedad opositora venezolana, después de este llamado que hace el doctor Ángel Oropesa, se produce al siguiente día una explosión de una planta de llenado de gas doméstico ubicada en la población de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, entidad que está siendo gobernada actualmente por Héctor Rodríguez, quien acusa o acusó luego de esa explosión de la planta de llenado al partido opositor Primero Justicia como el responsable o quien estuviese detrás de esta explosión o este ataque considerado desde el gobierno como un ataque terrorista o subversivo. Es así como, desde nuestro punto de vista, la oposición venezolana, ante la caída libre de sus líderes, entre paréntesis, digámoslo así, llámese Juan Guaidó, presidente actual de la Asamblea Nacional en desacato, llámese Leopoldo López o Henry Ramos Alud, primer presidente opositor de la Asamblea Nacional a partir del año 2016, y que realmente no han contado con un proyecto político unitario. Bueno, estos personajes de la oposición o la oposición en su conjunto se preparan aparentemente para llenar de violencia de nuevo las calles de Venezuela o a través de ataques a los servicios públicos ante el fracaso de sus iniciativas políticas, de sus llamados a parte de la sociedad venezolana o a la gran mayoría de la sociedad venezolana que hoy en día es opositora, y donde esta gente de la oposición, donde desde y a partir del llamado a la abstención, que pareciese que van a continuar con esa vía, han tomado la vía de la abstención como el camino escogido ante la falta de una verdadera unidad o un verdadero interés nacional o nacionalista
en resolver la crisis política y económica que atraviesa el país. Es decir, carecen de visión de Estado. Ninguno de sus líderes, o muy pocos, son contados los líderes con que cuenta la oposición venezolana, que conllevan en sus llamados o en sus discursos una visión de estadista. Es así que cuando hablamos del fenómeno de la abstención, tenemos que remontarnos a lo ocurrido el año pasado, es decir, el año 2018, donde desaprovecharon la mayor oportunidad que tenían de salir del presidente Nicolás Maduro. Al participar en un proceso electoral convocado por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de mayo, donde participaron 3 candidatos por la oposición venezolana o contrarios al gobierno. Lógicamente en este caso son oposición al gobierno. Siendo uno de sus participantes, el más conocido, el señor Henry Falcón, quien obviamente alto representante de los miembros de la agrupación opositora, agrupados en lo que se llamó la MUC. Esta organización opositora hizo llamados a su militancia a no participar en esas elecciones presidenciales. Y luego que se inscribe el señor Henry Falcón, y a media mañana de ese mismo día 20 de mayo, cuando se está realizando el proceso electoral, denunció al gobierno de aplicar un supuesto ventajismo en dichas elecciones. Y ese ventajismo, en cierta forma, ellos, los sectores de oposición, también lo aplican. Ventajismo que consiste en llevar ciudadanía a algunos centros de recepción de militantes, tanto del gobierno como de la oposición, que ciertamente se colocan a los alrededores de los centros de votación, siendo muy cierto y notorio, obviamente, que el gobierno va a utilizar y utiliza los medios disponibles del Estado que consigue a la mano para tratar de movilizar a su militancia, y eso ha sido una práctica de todos los gobiernos en la historia democrática del país. Y sin embargo, también, como les digo, la oposición aplica una serie de movimientos tácticos electorales que han sido parte de la tradición venezolana. Pero con este llamado a desconocer el proceso del señor Henry Falcón, más o sumado al llamado que hizo la misma MUD a través de sus voceros, desarticularon totalmente a la población opositora, desmotivando a la mayoría a participar en ese proceso, por lo cual resultó electo el presidente Nicolás Maduro Moros. Y esa elección a la fecha no ha sido reconocida por la oposición, aunque participaron, aparte del señor Henry Falcón, participó el candidato Javier Bertucci y participó el otro candidato Manuel Quijada. Igualmente debemos retrotraernos a hacer un recorrido por el año 2005, donde la oposición ya había cometido el mismo error llamando a la abstención, y entregaron prácticamente al gobierno la Asamblea Nacional al no acudir representantes que eran, cuya precisamente presencia en ese comicio electoral esperaba la mayoría de los venezolanos, un grueso número de venezolanos. Sin embargo, la oposición no participó, dejándole el camino libre al gobierno para obtener la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Imagínense ustedes la institución representante del poder legislativo en Venezuela. Hubo una abstención superior al 70% en ese periodo electoral. Al parecer,
Esta gente de la oposición venezolana continuará por el mismo camino fracasado, frustrando una vez más a la sociedad venezolana que lo sigue, que es un alto porcentaje hoy día. Es así como a estas alturas en la que nos encontramos políticos, en esta dura crisis política y económica que vive el país, conseguimos a la oposición venezolana sufriendo de guerras intestinas entre sus factores. Por poner un ejemplo, ataques desde portales digitales como el Panam Post a través de comentarios contrarios o rumores a personajes de la oposición venezolana, es atribuido a personajes de la oposición venezolana que tienen participación activa en ese portal e incluso son propietarios de ese portal o tienen que ver con gente ligada al portal Panam Post. Aparte de eso, deben conocer desde el extranjero que el país continúa padeciendo los errores económicos del gobierno. Desde que Nicolás Maduro llegó al poder, se sintió de manera acelerada toda una serie de factores, de errores cometidos en cuanto a la implementación del modelo económico vigente desde esa fecha para acá. Esos errores económicos del gobierno venezolano, la oposición venezolana los ha convertido en horrores, contribuyendo a que la crisis se agrave, que la crisis sea creciente. Esto ha llevado al final a que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, contrario por supuesto a la ideología del proyecto político comenzado por Hugo Chávez Frías y continuado por Nicolás Maduro, se sigue entronizando en el poder y manteniendo en el poder a través de diferentes medidas, como por ejemplo las sanciones económicas, financieras, comerciales, sanciones a los diferentes funcionarios públicos, bloqueos económicos que han sido solicitados por la oposición venezolana, contribuyendo al agravamiento de la situación en el país. Así es que, bueno, sumados a eso, ataques a instalaciones públicas y, por otro lado, la oposición venezolana sentándose a negociar con el gobierno y a la vez desmintiendo esas negociaciones a través de sus voceros, de sus medios de comunicación, por lo cual, desde nuestro punto de vista, Venezuela está próxima a asistir a una posible reedición de escenarios de violencia vividos con mayor intensidad a partir del año o en el año 2017, con lamentable saldo de fallecidos, cuestión que por supuesto no es nada favorable para el país. Ante este panorama y desde este canal, nosotros nos hacemos las siguientes preguntas. Ante este escenario que vive Venezuela hoy día, nos preguntamos lo siguiente: ¿seguirá la oposición venezolana llamando a la abstención de los ciudadanos ante cualquier escenario electoral, aún a sabiendas de las persistentes derrotas que han obtenido? En segundo lugar, segundo término, se preparan nuevas acciones desestabilizadoras y de violencia con lamentables resultados previsibles por parte de la oposición venezolana. Y en tercer lugar, serán desplazados o sustituidos estos líderes opositores, dando paso a nuevos actores políticos. Les agradecemos que nos dejen sus impresiones y los esperamos en el próximo programa de su canal de análisis político nacionales, internacionales, El Zarpazo.